así de pie, me gustaría que tome su Biblia, por favor. Quiero ser puntual. Hoy traigo una palabra profética, pero no solo una palabra profética, sino una acción que vamos a hacer. ¿Están listos? Muy bien. Quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de los Salmos, en su capítulo 23. Yo creo que la pregunta sería ¿quién no ha leído este salmo? Pero creo que todos hemos leído este salmo, y siendo fiel a lo que Dios habló a nuestros pastores, hoy Dios a través de su Espíritu me va a permitir hablarles de una de las virtudes de ese nombre que es sobre todo nombre, que es Jehová Roy, que Él es nuestro pastor. Vamos, dígale al que tiene a la par, Él es tu pastor, dígale por favor. Así que quiero que vaya conmigo al libro de los Salmos en su capítulo 23. Y aunque está en la pantalla, usted tome su Biblia y léalo conmigo. Dice la Sagrada Escritura: Jehová es mi pastor. Vamos, lo leo una vez más, dice la Biblia. Jehová es mi pastor, que dice, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Lea el verso 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y lea con fuerza el verso 6 que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, que dice, moraré por largos días. Aplaudamos la fidelidad de Dios. Antes de sentarse, vaya conmigo al libro de Eclesiastés en su capítulo número 9. Libro de Eclesiastés en su capítulo número 9. Pero vamos a leer el verso número 8. Y quiero que todos al unísono podamos pronunciarlo. Eclesiastés capítulo 9, verso número 8. ¿Lo tenemos? Dice: en todo tiempo. ¿Cuántos es primera vez que están leyendo este verso con entendimiento? Levánteme la manita los que están leyendo este verso por primera vez y está llamando su atención. Volvámoslo a leer. Dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Otras versiones dicen: nunca haga falta perfume sobre tu cabeza. Pero en el original es: y nunca haga falta aceite sobre tu cabeza. Lo volvemos a leer por última vez. Dice la Biblia: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte aceite sobre tu cabeza. Amén. Oramos una vez más. Padre, gracias. Yo quiero pedirte que esta noche no sea una palabra más. Quiero pedirte que te reveles como ese pastor que has sido, eres y serás para nuestra vida. Sé que mi casa de adoración es buena tierra, yo traigo una buena semilla. Por lo tanto, todo está listo para que tú hagas lo que quieras, como quieras, de la forma que quieras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su lugar, por favor. Es de mi conocimiento que Dios habló a mis amados pastores de una serie, pero creo que más que una serie es un sello que Dios está poniendo a esta iglesia. ¿Por qué? Porque creo que Dios quiere que esta casa vaya más profundo. Y sé que magistralmente mi pastor
nos ha dado una antesala de los nombres de Dios. Y es necesario conocerlo, porque en la medida que usted sea fiel a esta serie, usted va a conocer al Dios incomparable, al Dios que de una o de otra manera lo hemos visto. Pero mientras hoy oraba y sabía que iba a estar con ustedes, Dios puso en mi espíritu y me dijo: enséñales que yo soy su pastor. Y yo no sé cuántos reconocen eso, pero sabe, una de las cosas que a lo mejor, a raíz de que esta parte de la escritura es muy conocida, mi experiencia me dicta que los que se dejan pastorear no les falta nada. ¿Qué pasa con los que se dejan pastorear? No les falta nada. Ponga la mano derecha sobre el vecino y déjale: ¿quién es tu pastor? Es una buena pregunta. Les puedo contar algo en confianza. Sí, total, yo me siento en confianza y así que eso vamos a hacer. Hace unos años estuve en una iglesia de aquí de la Florida y para mí fue bien incómodo, porque cuando estaba orando Dios me habló y me dijo: la mayoría de los que están en esa iglesia donde vas a ir no ven al pastor como su pastor, sino todavía están conectados con la antigua iglesia de sus países y por eso todo les falta en esta vida. Y yo, cuando Dios me habló y me dijo: y díselos que se desconecten de la antigua vida, porque de lo contrario todo les va a hacer falta, yo empecé a temblar, porque dije: Dios mío, eso está un poco difícil decirlo, pero sabe que me tocó decirlo. Muchos de nosotros, escúcheme bien, ¿por qué le digo esto? Porque ¿cuántos aman a esta casa? ¿Y cuántos saben de que esta casa es su casa? ¿Y cuántos reconocen a mis amados pastores como sus pastores? No, ¿verdad que sí? Entonces, aquel que se deja pastorear, nada le va a faltar. Vamos, dígale al que tiene a la par: si te dejas pastorear, nada te va a faltar. Y esa promesa no está condicionado por lo que pasa en el país. Esa promesa está por encima de las circunstancias. Ahora, el salmo que acabamos de leer, ¿cuántos lo han leído? Levánteme la mano los que han leído ese salmo. Es un salmo que lastimosamente en la vida de muchos se ha vuelto como un amuleto, pero creo que hoy va a tener sentido en esta noche para los que estamos aquí. Número uno, me gustaría aclararles de que la palabra pastor, escuche bien esto que le tengo que decir, es interesante, porque el ministerio del pastorado o el oficio del pastorado es muy interesante, porque en este caso Dios es nuestro pastor. ¿Quién es Dios? Es nuestro pastor y Él nos va a guiar. Y Él nos ha guiado. ¿A cuántos les ha guiado? Levánteme la manita. Miren, yo tengo testimonios de que me he dejado pastorear y Él me ha guiado. Pero también es necesario reconocer que Jesús es el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? ¿Quién es el buen pastor? Jesús es el buen pastor. Pero hoy estamos en el tiempo donde quien nos guía a todo camino de justicia y de verdad, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces este nombre de nuestro buen Padre sigue vigente en este tiempo. Pero a raíz de eso, a mí me gustaría que todos podamos centrar nuestra atención en el Salmo 23. Y si usted se da cuenta, hay un verso que me llama mucho la atención. En el verso 1, podrían acompañarme a leerlo una vez más. Porque cuando David escribe este salmo, está contando su historia. ¿A qué se refiere este salmo? A la historia de... Vamos, ayúdeme. ¿A quién se refiere este salmo? A la historia de... Y si entonces entendemos que es la historia de David, entonces ¿quiénes son los angustiadores que aparecen ahí? Una vez más, por ahí escuché algo acertado. Este salmo refleja la historia de... Pero en el verso número 5, si usted se da cuenta, el verso número 5, David habla y dice: Dios preparó una mesa para mí en presencia de mis... ¿Quiénes eran los angustiadores de David?
Vamos, 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 vamos. Ahí, aunque sea arepa, pero diga algo, por favor. ¿Quiénes serán los angustiadores de David? Sus hermanos, su familia. Porque se recuerdan que el profeta llegó y dijo: no nos vamos a sentar a comer hasta que llegue el último de tus hijos. ¿Se recuerdan eso? Y este salmo nos revela que cuando David llegó a la mesa, ¿quiénes eran los que estaban muy enojados? Como decimos en mi país, muy bravos, eran sus. Pero Dios decidió, en presencia de los angustiadores, derramar aceite sobre su cabeza. ¿Quitó Dios a los angustiadores? Ayúdeme, ¿quitó Dios a los angustiadores? Los angustiadores estaban ahí. Por eso me gustaría que apunte, pero más que apuntar, que le quede claro esto. Muchas veces Dios no quita la angustia porque la angustia es la plataforma correcta para que Dios derrame su unción. Sí, para que Dios derrame su unción. Ahora, lo que estoy a punto de decir, me gustaría que me pongan muchísima atención, porque sé que les va a bendecir. Dios sigue ungiendo vidas. Dios sigue ungiendo a su iglesia. Y prepárense, porque el ministerio o el Dios Todopoderoso como pastor siempre carga aceite. Y quiero que escuchen esto, que es muy interesante. Me fui un poquito más profundo a este salmo, y David estuvo 3 experiencias con la unción. ¿Cuántas experiencias tuvo David con la unción? Ayúdeme, ¿cuántas experiencias tuvo? 3. Si quiere lo apunta. Número 1, David fue ungido 3 veces. ¿Cuántas veces fue ungido? ¿No le produce a usted una curiosidad santa? Si con una es suficiente, ¿por qué 3? Si quiere lo apunta, porque esto es un principio para mi vida. Todas las veces que Dios ungió a David es porque cada momento donde lo ungieron era necesario para que él avanzara. ¿Por qué Dios lo ungió? Para que él avanzara. Ahora bien, apunte esto que le voy a enseñar. David fue ungido 3 veces. ¿Cuántas veces? 3. Pero en toda la Biblia ustedes van a ver que el aceite se derramaba. Número 1, escúcheme bien, el aceite se derramaba para habilitar a un rey. ¿Para qué se derramaba el aceite? Para habilitar a un rey. Entonces aparecía un profeta y le derramaba aceite a un muchacho, como le pasó a Saúl. Inmediatamente ese era un testimonio que Dios tenía una vida de reino sobre esa persona. ¿Está claro eso? Número 2, se derramaba aceite sobre los que iban a ser sacerdotes. ¿Sobre quién se derramaba aceite? Sobre los que iban a ser sacerdotes. Entonces se le derramaba aceite al sacerdote. Otro salmo dice: unges mi cabeza, que se está derramando aceite que viene sobre la cabeza del sacerdote y baja sobre la barba, y luego de la barba cae sobre las vestiduras. ¿Están conmigo? Sí saben ese salmo. Dice que el aceite cayó sobre la cabeza y luego bajó sobre, y luego que bajó sobre la barba, bajó sobre. Qué interesante es tener cobertura, porque no dice que se derramó sobre el cuerpo. ¿Dónde se derramó? ¿Dónde se derramó? Pero cuando finalizó la vida Aarón, ¿cómo finalizó? Le quitaron las vestiduras. Por eso cuide sus vestiduras. Vamos, dígale al que tiene la par: cuida tus vestiduras. Estamos en un tiempo donde cada vez hay gente que quiere andar con menos ropa, pero dígale al que tiene la par: cuida tus vestiduras, ¿va? Entonces voy a hacer un resumen. Número 1, Dios derramaba aceite sobre los que iban a ser. Vamos, no me decepcione. Número 1, Dios derramaba aceite sobre los que iban a ser. Número 2, Dios derramaba aceite sobre los que estaban siendo habilitados para ser sacerdotes. Está muy marcado en la Biblia. Dice que Dios derramaba aceite sobre la temporada donde iban a ser reyes, pero también se derramaba aceite sobre los que iban a ser sacerdotes. Pero este salmo es interesante porque David ya fue ungido. ¿Cuántas veces? La primera vez, quiero que escuche cómo fue la unción. Aparece un hombre llamado
Samuel. ¿Quién es ese hombre? Samuel es un profeta que, mismo profeta unge a Saúl, mismo profeta unge a David, pero no usa los mismos elementos. Si se trata de ungir a Saúl, ¿qué elemento usa? Redoma. Pero si se trata de ungir a David, ¿qué elemento usa? Cuerno. Vamos otra vez. Si se trata de ungir a Saúl, ¿qué usa? Redoma. Pero si se trata de ungir a David, ¿qué usa? Cuerno. ¿Por qué? Esto es muy interesante para los que se mueven en lo profético. El profeta es responsable de a quién ungir y qué elemento usar. ¿Por qué el profeta usa una redoma para ungir a Saúl? Porque representa una generación que se quebranta, que se pierde en el camino. Una redoma es como un cristal. Si se cae, se rompe. Pero cuando se trata de hablar de ungir a David, ¿qué elemento usó? El cuerno. Y el cuerno, antes de que el aceite fuese introducido, pasó por un proceso donde hasta gusanos colaboraron para que ese cuerno quedara limpio. Pero un elefante se puede parar en ese cuerno. ¿Usted quiere que se quiebra? No se quiebra. Lo que estaba haciendo el profeta era anunciar que cuando Dios estaba derramando unción sobre David, representa una generación de cristianos que venga lo que venga, aunque el espíritu de Saúl venga, no va a poder matar lo que Dios coloque en él. Estoy profetizando mi casa de adoración, que tú estás siendo ungido no con redoma, sino con el shofar del Espíritu Santo. ¿Y sabe cuál es el shofar hoy? El ministerio profético. ¿Está conmigo? La primera vez, ¿quién ungió a David? Samuel. Ay, mis alumnos hoy vienen muy despistados. ¿Puedo abrir mi corazón, sí o no? Sí. Pero me promete que van a guardar mi corazón. El testimonio me dice que cuando ungieron a David se le vinieron unos problemas. Pero unos problemas. Ese primer ungimiento que le trajeron a David, le trajo unos problemas. ¿Sabe cuál fue uno de los problemas? Lo querían casar con una muchacha que él no quería. Y apareció un bandido que se metió por él y fue liberado. Eso dice la Biblia. ¿Sabe qué otro pasó cuando David lo ungieron por primera vez? Dice que Saúl le aventaba lanzas y él las esquivaba, pero nunca paró de tocar. Hoy es diferente. Viene una lanza sobre alguien y para de servir. O sea, David, venían las lanzas y él le tocaba, tú eres santo. Y el endemoniado de Saúl, escuchando su alabanza, y le lanzaba una y él seguía, el Señor Dios. Y tal vez la gente decía, ese tipo se mueve, su estilo de adorar. No, no es eso, es que él estaba esquivando. Si no se movía, quedaba muerto. ¿Por qué le hablo de esto? Porque la primera unción lo protegió a David de todo problema. Necesitas recibir la unción. La segunda unción, ¿está conmigo? La segunda unción que vino sobre David fue a través de la tribu de Judá. Tribu. Era una pequeña tribu. Era una familia nada más que lo reconocía. Uy, pero después de que le derramaron ese segundo ungimiento, ¿qué cree que se le vino? Una de problemas. ¿Sabe quién fue el primero que lo atacó? Un hombre llamado Abner. Abner fue fiel a Saúl. Cuando muere Saúl, Abner ahora ve que Dios está metiendo en el reino a David. Y Abner quiere hacerle daño. ¿A quién? A David. ¿Sabe por qué? Porque Abner cree que David es un usurpador. Pero ¿qué hace David? David se mantiene. David, porque la unción no hace que tomes decisiones arrebatadas. La gente que no está ungida se cambia de estado por cualquier cosa. La gente que no está ungida toma decisiones a la ligera. Pero la gente que está ungida espera que Dios lo dirija. Vamos, dígale al que tiene la par, no tomes decisiones apresuradas.
Vamos, vamos, si está un soltero, dígale: no te cases por desesperado. Y si está un casado desesperado, dígale: carga tu cruz. No, dígale: adelante, dígale, por favor. ¿Y sabe qué pasó al final? ¿Se recuerda quién fue el que pensó que David era un usurpador? ¿Cómo se llamaba? Abner. Al final Abner reconoció que Dios había habilitado a David, porque la unción te pone en paz con tus enemigos. Pero la tercera unción vino ya por todos los ancianos, gente de autoridad. Y la Biblia dice que todos lo reconocieron. Pero de los tres, escúcheme usted bien, quiero que escuche esto con atención. De los tres ungimientos, ya lo leímos. ¿Cuál es el ungimiento que más recuerda a David? El primero. Pero número uno, Dios derramaba aceite sobre los que iban a ser reyes. Número dos, Dios derramaba aceite sobre los que iban a ser habilitados para ser. Pero número tres, es interesante la forma que comienza el Salmo 23, porque David ahí ya es rey. ¿Qué ya es David? Pero David dice algo que me llama la atención: Jehová es mi pastor, Yahweh es mi pastor, el aliento es mi pastor. ¿Y qué dijo él? Nada me faltará. Si usted es observador, todos los versos del 1 está hablando. Analicemos los tiempos: presente, pasado y futuro. ¿En qué tiempo está el verso 1? Presente, pasado, futuro. Fíjense que hay una conjugación de que es mi pastor, pero al fin termina diciendo que si tú reconoces el pastorado, va a afectar tu futuro y nada te faltará. Pero mire cómo concluye el verso número 2. Está hablando de que en tu futuro van a haber aguas, pero no aguas que te ahoguen, sino aguas que te van a traer reposo. Y el verso 3, si usted es observador, habla también en futuro. Pero lo que me llama la atención es el verso número 5, que dice: hay una mesa para mí en presencia de mis angustiadores. Es bien interesante, porque lo tercero que la Biblia resalta que unge son ovejas. Ahora, lea el capítulo 23 del libro de los Salmos. Las ovejas, escúchame bien, qué irónico, una oveja sentada en una mesa. ¿A cuántos tienen mascotas y les gustan las mascotas? ¿Y cuántos juraron y dijeron: esa mascota no entra a la sala? Y muchas mascotas por ahí andan, ¿sí o no? Porque se ganaron el cariño, ¿sí o no? A ver cuántos confirman eso conmigo. ¿Y cuántos fueron esos varones que dijeron: ese perro no entra a la cocina, se queda allá afuera? ¿Y cuántos, algunos de ustedes ahora que llueve, pobrecito, que venga el bebé aquí adentro, ¿sí o no? Y yo he ido a casas, mi pastor, donde las mascotas viven mejor que los dueños. Pero ¿sabe cuál es lo más irónico? Con mi esposa estuvimos hace unos días en un lugar donde unos pastores son dueños de una productora, ¿verdad?, de comida para perros. Y yo, en una conversación así en confianza, como lo tengo con sus pastores, que son mis amigos, le digo: pastor, ¿y eso es buen negocio, darle comida a los perros? Y me dijo: es el negocio del momento. Y yo le digo: explíqueme un poquito. Y me dijo: mire, profeta, hay perros que donde come el dueño tiene su silla, también el perro tiene su plato, también el perro. Y le digo: ¿y eso no hay gérmenes? Profeta, esos perros todos los días reciben chequeos médicos, se lavan los dientes, todos los días se bañan. Y entonces ellos tienen la confianza. Y sabe que yo dije: esa es una prédica. ¿Por qué es una prédica? Porque al igual que esa historia que me contaba el pastor,
Mire lo que está pasando con una oveja ungida según el Salmo 23. Aquel que se deja pastorear, lo próximo que Dios va a hacer es derramarle aceite. Pero luego que se derrama aceite, dice que Dios prepara una mesa. Y yo vengo a profetizar que en los próximos días hay mesas donde te vas a sentar y tú dirás: ¿qué estoy haciendo aquí? Yo quiero profetizar esta noche que por causa de que tú estás haciendo del Señor tu pastor, te vas a sorprender, porque hay mesas que están preparadas para cada uno de los que están aquí, y en los próximos días te vas a sentar en esas mesas, te vas a recordar de este viernes profético y vas a reconocer que hasta hoy en día el Señor sigue sentando ovejas en lugares donde otros no se pueden sentar. Alabe a alguien al Dios de los cielos ahí, porque Él sigue ungiendo ovejas. Número uno, entonces, ¿a quién se ungía en aquel tiempo? A los. Número dos, ¿a quién se ungía en aquel tiempo? A los. Pero número tres, en aquel tiempo también, ¿a quién se ungía? A las ovejas. Es mi obligación enseñarles por qué se ungía a las ovejas. Y hay una imagen ahí bien interesante que por un momento, yo que vengo de un contexto, mi abuela era pastora, mi abuela por parte de mi mamá era pastora de oficio, aunque ella ya está en la presencia de Dios. Yo miraba que siempre cargaba a ella un recipiente no tan bonito como ese, pero siempre miraba que le derramaba a la oveja exactamente así, un poco de aceite en esta parte de aquí y en esta parte donde está el cuello. Y yo le preguntaba a mi abuela y le decía: mamita, ¿por qué usted le derrama aceite en la cabeza y en el cuello? Y ella me decía: muy sencillo, mijo, se derrama aceite, me decía ella, porque las ovejas atraen los mosquitos, atraen insectos, y el aceite funciona como repelente. Si no había aceite en la oveja, entonces la oveja empezaba a decir me, y se empezaba a irritar. Había una oveja que tenía mi abuela que tenía color chocolate, y esa oveja no se dejaba depositar el aceite, y la oveja hacía me. ¿Y sabe qué hacían todas las ovejas? Me, porque una oveja irritada irritaba a las otras. Más o menos en nuestro tiempo es: ayúdenme, órenme, auxílienme. Bueno, eso es en Guatemala, aquí no es, ¿verdad? Pero más o menos es eso. Entonces yo quiero que por un momento ustedes lo vean, de que la intención del pastor de derramar aceite sobre la cabeza de la oveja era porque la estaba protegiendo de bichos. La función del aceite era proteger su cabeza, porque si no se derramaba aceite, si el pastor no tomaba la decisión de derramar aceite, iban a venir miles y miles de mosquitos que iban a introducir una infección en este cuello. Y como las ovejas son animales silenciosos que no expresan el dolor, ese me podía ser por hambre, pero en verdad era porque había un ataque puntualmente en su cabeza. ¿Está claro ese punto? Y entonces, por eso es que hoy en día, escúcheme bien, Dios quiere ungir a esta iglesia. Dije que Dios quiere ungir a esta iglesia. No voy a volver a repetir. Dije que Dios quiere ungir a esta iglesia. Lo interesante de la historia de toda la Biblia es que Dios nunca ungió a vagos. La unción siempre buscó a gente ocupada. La unción siempre buscó a personas que tenían un llamado con Dios. La decisión de derramar aceite era de la oveja o del pastor. Vamos, ayúdenme. La decisión de derramar aceite, ¿de quién era? ¿De la oveja o del pastor? ¿Y por qué el pastor derramaba aceite sobre la cabeza de la oveja? Para protegerla. Y les voy a decir lo que el Espíritu me hizo sentir.
No sé si está ahora sí ya está el pianista. Lo que el Espíritu me hizo sentir. En estos últimos días, muchos han tenido un ataque en sus pensamientos, ataque en su mente. Y mientras oraba por este día, el Padre me dio testimonio y me dijo: van a llegar varios, y otros la lucha los va a vencer y no van a poder llegar. Pero bienaventurados los que llegaron, porque van a recibir. Y qué bueno que está conectado, pero si está cerca, véngase. No sé en qué cámara estoy, pero si está cerca, véngase, porque hoy va a pasar algo con los que están aquí. Gloria a Dios por los que están conectados. A lo mejor hay un familiar suyo que está conectado, gloria a Dios, pero hay un mérito mayor para los que están aquí. Y si está cerca, véngase, 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 todavía está a tiempo. Y entonces, cuando oraba por esta noche, el Espíritu me dio testimonio de que hay muchos que están siendo atacados en sus pensamientos. ¿Sí? Atacados en sus pensamientos. Lidiar con los pensamientos es más difícil que lidiar con Goliat, porque con Goliat agarras una piedra y lo tiras. Pero con los pensamientos, ¿cómo? Caras vemos, pensamientos no sabemos. ¿Cómo ve al que tiene a la par? ¿Tiene cara de cristiano? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Pero todos lidiamos con pensamientos, ¿sí o no? Si hay aquí un psicólogo o una psicóloga, va a certificar lo que estoy diciendo. Lidiamos con 60,000 pensamientos diarios. De esos 60,000, el 90% son pensamientos malos. Hay madres que tienen pensamientos: le va a pasar algo a mi hijo, le va a pasar algo a mi hija, y viven con eso, y ya es normal, hasta que viene la unción del Espíritu Santo. Escuche bien esto, y se disipa todo temor. A mí proféticamente me ha tocado ir con personas con miedo que se van a morir. Me ha tocado ir a ministrar a personas que Dios me ha dicho: él tiene temor, ella piensa que su matrimonio se va a destruir por segunda vez, porque aunque ustedes no lo digan, hay un ataque de las tinieblas que quiere que la oveja esté ahí preocupada, tensa, que le dé lugar a sus pensamientos, y entonces por consecuencia decidimos mal. Pero ponga la mano derecha sobre el vecino y dígale: después de hoy no te vas a equivocar. Vamos, pero dígale, muévalo y dígale: después de hoy no te vas a equivocar. Dios sigue ungiendo. Número 1, ungía a. Número 2, ungía a. Pero drásticamente el orden de la historia cambia, porque Él sigue ungiendo a. Y ovejas raras que se sientan en mesas donde hay banquetes. Vamos, dígale, profetícele al que tiene la par y dígale: me voy a gozar de verte en mesas de honra que Dios tiene preparadas para ti. No, alguien se tendría que alegrar. Alguien tendría que ser más agresivo. Vea de nuevo la imagen, porque esta oveja soy yo, que tengo una lucha en mis pensamientos. Pero no es decisión mía agarrar una botella de aceite y tirármela. Es decisión del buen pastor, es decisión de Él. Y hoy se va a disipar todo pensamiento que no va con tu propósito. Dije que hoy se va a disipar todo pensamiento que no va con tu propósito. Termino con esto. Eclesiastés capítulo 9. Lo leímos, pero ahora todo va a tener sentido. ¿Quién escribió el libro de Eclesiastés? Ayúdeme. Eso. ¿Quién lo escribió? Sansón, dijo alguien por ahí. Salomón. Este hombre cometió errores, ¿sí? Uno de los errores claros es que hay gente sabia, pero que no sabe dominar sus emociones. Por eso, si Salomón estuviese aquí predicando, les diría: no solo pidan sabiduría, sino dominio propio. Sí, porque nos hemos quedado cortos escuchando prédicas de sabiduría, pero en este tiempo ya no solo podemos pedir sabiduría, tenemos que pedir dominio propio. Porque yo conozco gente ungida pero maleducada.
Gente ungida pero abusiva. Gente ungida pero que humilla a otros. Y ya no necesitamos más ungidos que estén haciendo de menos a los demás. Necesitamos gente ungida pero que también revelen el reino de Dios y que tengan dominio propio. ¿Está conmigo? Ahora bien, el hijo de David, no hay nada mejor que tus hijos vean lo que Dios está haciendo contigo. Los hijos por lo regular no obedecen lo que uno les dice la mayoría de veces. Los hijos obedecen y hacen lo que te ven hacer. Comprobado. Ahora que yo soy papá, lo certifico. El día de ayer yo estábamos orando con mi esposa. Somos padres de una niña de 4 años que ella lo más que aguanta orar son 30 segundos. Si es que le va bien. Si no, empieza a orar por Bluey y por sus muñecas y lo demás. Pero yo no oro por Bluey, yo estoy en otra sintonía. Pero hemos aprendido a orar en familia. Pero el día de ayer que estábamos orando, María Belén entró, ¿verdad, mi amor? Y estábamos de rodillas y ella se puso de rodillas y empezó a acariciar mi cabeza. Y no me dijo nada. Pero ya en la noche me dijo: papá, me gustó verte orar. A ella no le impactó lo que yo estaba orando. Por eso todos los que son padres, levánteme su manita. ¿Sí? Que sus hijos los vean orando. Les puedo contar, les puedo abrir otra vez mi corazón. Saben que yo a veces tenía duda del mundo. ¿Cuántos han tenido duda del mundo? Todos. Yo que nunca fui al mundial, yo tenía mi cosquillita de ir al mundo. Pero ¿sabe por qué nunca fui? Por supuesto que todos venimos de un mundo feo, pero no me metí al pantano, porque a mí algo que me daba pánico era ver a mi mamá en medio del patio doblada sus rodillas. ¿Y sabe cómo oraba? Señor, el flaco, el último. Esa profecía se va a cumplir. Yo sé que ahorita no cuadra, pero sabe que decía: Señor, son mis 3 hijos. Mi primera hermana se llama Marleni. Señor, Marleni, en el medio del patio. Mi hija, Señor. Pero daba unos gritos. Divin, que es mi hermano, con él tenemos la iglesia. Señor Divin, él es noble, que nadie le haga daño. Y yo un día me fui para la escuela, pero se me olvidó la mochila. Mire qué tipo de persona era yo. ¿Quién se va a la escuela sin la mochila? Sí, ¿dónde van los cuadernos? Y me regresé. Y en pleno regreso, ella siempre oraba que nadie la miraba. Me asusté, porque cuando entré: Señor, el flaco, a él quiero que lo agarres de una vez. Que si alguna vez el mundo le llama la atención, que le vaya mal, Señor. Y yo cuando escuché esa oración dije: no, pues yo para qué lo intento. Y hasta hoy en día mi madre no me está llamando qué estoy haciendo. Nunca me ha llamado, porque ella sabe lo que ella crió en la presencia de Dios. Ahora vemos a Salomón que dice lo siguiente. Salomón tuvo que haber escuchado de su papá que Dios le había derramado aceite. Y entonces él dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Con todo respeto les voy a decir, hay muchos que tienen sus vestiduras manchadas. Por cuestión de tiempo no me voy a ir, pero hay un sacerdote que aparece con las vestiduras manchadas y dice que sus acusadores, como ya se ve la mancha en sus vestiduras, lo acusan. Y la primera intervención divina es cambiarle las vestiduras, porque sí importan las vestiduras en el reino. Cuide su testimonio. Dígale al que tiene la par: cuida tu testimonio. A ver, dígale: cuida tu testimonio. Pero mire lo que dice a continuación ese hombre, el hijo de David: y nunca falte
Póngase de pie. ¿Cuántos creen que valió la pena haber venido esta noche? Déjese pastorear. Nada le va a faltar. Hay dos tipos de ovejas: las que se dejan pastorear y las que toman sus decisiones. Y por lo regular a quienes les va bien son a los que se dejan pastorear. Pero mire, este verso estaba mis pastores en mi espíritu. ¿Y cuál es ese verso? Que aquel hombre, el más sabio, dijo: que tus vestiduras siempre sean, vamos, ayúdeme, que en todo tiempo, no solo en la iglesia, porque hay gente que solo muestra sus vestiduras blancas, ¿en dónde? En el altar, pero solo se salen y son el vivo demonio. Si está a su lado, no lo delate. Pero diga conmigo: eso va a cambiar. Entonces aquel hombre dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Pero concluye y dice: y nunca falte aceite sobre tu cabeza. Y ahora usted sabe por qué nunca debe de faltar aceite sobre su cabeza. ¿Por qué no debe de faltar? Para que nunca las influencias del tiempo presente dañen su propósito eterno. Y entonces usted y yo no nos va a faltar nada, porque Él siempre va a tener cuidado, porque Él es el buen pastor y su vida da por las ovejas.